Bienvenidos a una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Al final del Congreso, en Ávila, España, el Papa Francisco nos dice que es una tentación pensar que todo va a salir mal. Autoridades civiles presentes, señora. La ciudad de Ávila, en España, está recordando que se cumplen 50 años de cuando Santa Teresa de Jesús fue proclamada doctora de la Iglesia. Lo hace con este congreso presencial y online. Para clausurarlo, el Papa ha enviado un largo videomensaje de casi 13 minutos. De Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. Francisco propone recordar la actitud de Santa Teresa, pues su tiempo coincidió con un cambio de época como el actual. La gran tentación es ceder a la desilusión, a la resignación, al funesto e infundado presagio de que todo va a salir mal. Ese pesimismo infecundo, ese pesimismo de personas incapaces de dar vida. En cambio, la oración nos abre, nos permite gustar que Dios es grande, que está más allá del horizonte, que Dios es bueno, que nos ama y que la historia no se le ha escapado de sus manos. El Papa recordó que la audacia, la creatividad y la excelencia de Santa Teresa como reformadora eran fruto de su amistad con el Señor. En diciembre viajó a Roma el obispo de Ávila con una delegación de la ciudad para invitar al Papa a viajar a España en 2022 por el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa. Francisco no respondió, pero por este mensaje se ve que aprecia a la veterana santa. Solo Dios basta. El Papa Francisco participará en una conferencia en el próximo mes, en el mes de mayo, y entre ellos estarán varias personalidades. Una de ellas, el doctor Anthony Fauci, Chelsea Clinton y Jane Goodall. Explorar la mente, el cuerpo y el alma es el tema de la quinta conferencia internacional organizada por el Pontificio Consejo de la Cultura y la Cura Foundation, que tendrá lugar del 6 al 8 de mayo. Intervendrán Anthony Fauci, Chelsea Clinton, Jay Goodall, Joe Perry e investigadores de universidades como Duke, MIT, Harvard y Notre Dame. El Papa clausurará el evento con un importante mensaje. Este congreso suele celebrarse en el Vaticano. En 2018 incluyó un encuentro con el Papa, pero este año el evento de 3 días se celebrará online debido a la pandemia. Como en años anteriores, destacados médicos, científicos, líderes religiosos y políticos debatirán sobre los últimos avances de la medicina, la atención sanitaria y los avances tecnológicos. Uno de los temas principales será el acceso sanitario de calidad para todos. La justicia francesa aseguró que el cardenal Philippe Barbarin no encubrió abusos bajo su mando. La instancia más alta de la justicia francesa, la Corte de Casación, ha confirmado la absolución del cardenal Philippe Barbarin. Había sido acusado de encubrimiento por no denunciar abusos que cometió el sacerdote Bernard Preynat en los años 80 y 90. El cardenal Barbarin había sido condenado en primera instancia en marzo de 2019 a 6 meses de prisión con suspensión de la pena. En enero de 2020 fue absuelto y varias víctimas recurrieron a la Corte de Casación de Francia, que ha ratificado la absolución. Tras la condena en primera instancia, Philippe Barbarin presentó al Papa su renuncia al gobierno de la Archidiócesis de Lyon. Francisco la aceptó y nombró en su lugar a un administrador apostólico. Veamos las condiciones de los campos de refugiados en Lesbos, tras la visita del Papa Francisco hace ya 5 años. Please, Father, bless me. Father, please, bless me. Please, Father, bless me. Se cumplen 5 años de estas imágenes. Fue la visita que Francisco hizo al campo de refugiados de Moria en abril de 2016, un lugar que 4 años más tarde fue devorado por un incendio. Allí vivían entonces 20.000 personas hacinadas. Fue un viaje de solo un día que Francisco concluyó con una imagen simbólica e impactante. Se llevó consigo a Roma a varias familias de refugiados. Aquí instituciones como la comunidad de San Egidio les ayudaron a integrarse. Francisco pudo ver que hicieron un buen trabajo. Y es que casi un año más tarde se encontró a una de ellas en una universidad de Roma. Allí estudiaba biología. Sono siriana. Sono scappata dalla Siria un anno fa con il mio marito e il mio bambino.
Sin embargo, la situación en Lesbos no ha mejorado en estos 5 años. Después del terrible incendio del gran campo de Moria, los refugiados fueron distribuidos en varios campos más pequeños. Allí les ayudan instituciones como Médicos Sin Fronteras. Hay unos 9.000 refugiados que viven en tiendas, en un lugar en la costa, expuesto al viento y a la intemperie. En invierno hubo incidentes como tiendas que se incendiaban porque la gente está desesperada y no sabe cómo calentarse. Alessandra Saibene recuerda que en primavera y en verano se esperan más desembarcos. También explica que el mayor problema médico que deben atender entre los refugiados es el psicológico, sobre todo en los niños. Desarrollan una apatía total ante cualquier tipo de estímulo que les rodee. Son pasivos, rechazan realizar cualquier cosa, han perdido su capacidad de interacción, de relacionarse. Por eso el trabajo que deben hacer nuestros psicólogos es muy grande porque es durísimo. Además, no parece que la situación vaya a mejorar a corto plazo. Europa sigue intentando frenar la llegada de refugiados con acuerdos con países como Turquía. Por otro lado, la continua inestabilidad en Siria sigue provocando nuevas oleadas de refugiados. Desde el Vaticano, el Papa Francisco mantiene la misma política que hace 5 años, recibir a migrantes y refugiados porque han tenido que escapar y promover su integración para que contribuyan al futuro de sus nuevos países. Ahora les presentamos una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy nosotros tenemos el episodio de Jesús caminando sobre las aguas. Sí, cuando había terminado la multiplicación de los panes, los discípulos se dirigían hacia Cafarnaúm. Jesús los alcanzó después. Ya habían avanzado unos kilómetros cuando lo vieron caminando sobre las aguas. Todos pensaban que veían un fantasma, pero Jesús les dijo, no teman, soy yo. Cuando de repente la barca tocó tierra. El Evangelio de hoy me lleva a meditar profundamente en esos mares violentos que tenemos a lo largo de nuestras vidas. Cuando más compulsivo, cuando más eufórico está, es cuando vemos la presencia de Dios. Es cuando Dios se acerca para socorrernos. Pero muchas veces vemos a Dios como un fantasma. O sea, le tenemos miedo. Tenemos miedo a comprometernos. Tenemos miedo a convertirnos. Tenemos miedo a cambiar de horizonte, de mentalidad, de acción. Tenemos miedo de nuestra propia transformación. Pero el Evangelio de hoy es un Evangelio de esperanza. Y nos dice que cuando estemos metidos en ese mar turbulento por los problemas, por las circunstancias de la vida, que no tengamos miedo, porque Él está ahí, caminando junto a nosotros, frente a nosotros. Él acaba de entrar a bordo de nuestra propia vida para llevarle paz, para llevarle armonía, para llevarle esperanza, para llevarle amor. Señor, súbete con nosotros a la barca de nuestras vidas y calma la tempestad que hay durante ella. Que así sea. Les invitamos a revivir las actividades del Papa Francisco por la última semana. Un canto a la misericordia es aquel que el Papa Francisco ha elevado estos últimos 7 días y que tuvieron como centro precisamente la celebración del Domingo de la Divina Misericordia, el segundo del tiempo de Pascua. En la parroquia romana de Santo Spirito in Sassia, el pontífice presidió una Eucaristía en la que estuvieron presentes distintos fieles que representan la necesidad de misericordia del mundo. Ante ellos, el sucesor de Pedro insistió en la necesidad que todos tenemos de dejarnos amar, perdonar por Dios y a partir de ello actuar del mismo modo con nuestros hermanos. Oggi è il giorno in cui chiederci io
Hoy es el día para preguntarnos, yo, que tantas veces recibí la paz de Dios, que tantas veces recibí su perdón y su misericordia, ¿soy misericordioso con los demás? Yo, que tantas veces me he alimentado con el cuerpo de Jesús, ¿qué hago para dar de comer al pobre? En la misma parroquia, al acercarse el mediodía, el Papa oró el tradicional rezo pascual del Regina Coeli e impartió su bendición. Esta semana, la Santa Sede también anunció que el próximo lunes 3 de mayo reabrirán los museos vaticanos para ofrecer su patrimonio artístico y cultural. Las medidas de prevención del COVID se mantendrán estrictas para todos los visitantes. Y si de visitas hablamos, el martes 13 de abril se conmemoraron 35 años de la histórica presencia del Papa Juan Pablo II en la Sinagoga de Roma, que ayudó a fortalecer el diálogo interreligioso y la relación con la comunidad hebrea internacional. Y el miércoles trajo la audiencia general desde el Palacio Apostólico, en que el Papa posó su mirada sobre la importancia de perseverar en la oración en comunidad, rezando junto a otros. El pontífice explicó que este es un camino para no dejar lugar a la tentación de abandonar esa relación íntima con el Señor. Tengamos en cuenta que cuando el maligno quiere combatir la Iglesia, lo primero que hace es tratar de impedir que recemos, para apagar en nosotros la luz de la fe. Una de las principales tareas de la Iglesia es rezar y enseñar a rezar a las nuevas generaciones. Una práctica de la que fue experta Santa Teresa de Ávila, la monja carmelita española que hace 50 años fue proclamada doctora de la Iglesia por el profundo impacto de su enseñanza en la teología y la espiritualidad cristiana. Para rendirle honores, el Papa envió un mensaje a un congreso que se realiza en España y que reflexiona sobre la vida y la obra de la gran reformadora del Carmelo. Santa Teresa, que se tenía a sí misma por muy ruin y miserable, así se define, reconoce que la bondad de Dios es mayor que todos los males que podamos hacer y no se acuerda de nuestra ingratitud. Acuérdense de sus palabras y miren lo que ha hecho conmigo, dice ella, que primero me cansé de ofenderle, que su majestad dejó de perdonarme. Nos cansamos nosotros primero de ofender a Dios, de andar por caminos raros, que Dios de perdonarnos. Él nunca se cansa de perdonarnos. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Y ahí está el peligro. Así, con un renovado llamado a abandonarse a la divina misericordia de Dios, el Papa Francisco reforzó una vez más su magisterio acerca de cómo el Señor nos ama con total gratuidad. Basta dejarse amar por Él. Me encanta la forma que el Papa Francisco nos da los mensajes. En esta ocasión nos dice que la verdadera respuesta al populismo es una política en fraternidad. Queridos hermanos y hermanas, el Papa Francisco dirigió un videomensaje a los movimientos populares que participan en la conferencia internacional Una política arraigada en el pueblo. El Papa les recordó el objetivo de su trabajo, garantizar a todas las personas una vida digna de llamarse humana, una vida que sea capaz de cultivar la virtud y forjar nuevos vínculos. Soñemos juntos a esta política, la llamo la política con mayúscula. La política como servicio que abre nuevos caminos para que el pueblo se organice y se exprese. Es una política no solo para el pueblo, sino con el pueblo. O sea, no solo para el pueblo, sino con el pueblo. Arraigada en sus comunidades y en sus valores. Para el Papa, mostrar que la verdadera respuesta al auge del populismo no es precisamente más individualismo, sino al contrario, mostrar una política de fraternidad arraigada en la vida del pueblo. Por eso, en Soñemos Juntos, hablo de un deseo. Que todas las diócesis del mundo tengan una colaboración sostenida con los movimientos populares.
Reconoció el esfuerzo de quienes trabajan en las periferias y entienden que respetar al pueblo es respetar sus instituciones. El libro Soñemos Juntos es una entrevista al Papa realizada por el periodista Austin Iverish. En ella, Francisco aborda cómo afrontar las crisis provocadas por la pandemia, un libro que ya está disponible en varios idiomas. El obispo emérito de Roma, Benedicto XVI, cumple ya 94 años. Que Dios nos lo bendiga y nos siga conservando. Benedicto XVI pasará en la intimidad su 94 cumpleaños sin especiales celebraciones. Es también un cumpleaños triste, pues es el primero sin su hermano Georg, fallecido en julio, al que estaba muy unido. Hace unas semanas su secretario personal decía que Benedicto bromea a menudo con su edad. No podemos olvidar lo que él mismo dice. Tengo casi 94 años. ¿Qué queréis que haga? No esperaba llegar a ser tan anciano y ha llegado a decirme que no esperaba que la distancia, el camino desde el último día de pontificado hasta la puerta de San Pedro en el cielo, fuese tan largo. En el pasado, en este día, el Papa emérito recibía en su cumpleaños muestras de afecto de su Baviera natal. Pero este año no está prevista ninguna visita debido a la pandemia. Benedicto XVI nació el 16 de abril de 1927. Fue bautizado con el nombre de Joseph Aloysius ese mismo día. Era el tercer hijo de Joseph y María. Ninguno de sus hermanos sigue vivo. Por eso transcurrirá sin familiares directos su cumpleaños. Eso sí, no faltará la tradicional llamada del Papa Francisco. El director de la Policía Nacional Civil pide disculpas en público a la familia de la víctima que fue asesinada por esa entidad hace unos años. Ampliamos más en la siguiente nota. El 24 de abril de 2017, elementos de la Policía Nacional Civil destacados en la libertad asesinaron a José Mauricio Salazar, una persona sorda y muda, en el cantón El Saite, en Zaragoza. La familia de la víctima denunció el hecho, que culminó con una investigación y judicialización del caso. El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, como parte de las medidas de reparación moral, ordenó a la policía realizar una disculpa pública. Debido a que durante un procedimiento policial resultó fallecido quien en vida fuera José Mauricio Salazar, de quien en su momento se aseguró de parte de un oficial de la Policía Nacional Civil que era una persona que pertenecía a pandillas. Ante esa aseveración que se hizo en ese momento, niego rotundamente que la mencionada persona haya pertenecido a pandillas. Como director general de la Policía Nacional Civil, quiero ofrecer las disculpas del caso de manera pública y directa a la apesarada familia que está presente en este acto. Debido a que resultaron sumamente perjudicados por ese error cometido. A nosotros nos gustaría que no se necesitara una sentencia judicial para que se pidiera perdón, no por esto. Bueno, él ha hablado de error y ha hablado también de asesinato. Realmente el caso es de un sordomudo que iba a trabajar, le dieron el alto y como no se paró, le dispararon y lo mataron. Y después dijeron que era marero, le pusieron una pistola cerca de la mano y dijeron que dispararon 2 tiros con la pistola y dijeron que él les había disparado a ellos y que había habido un enfrentamiento y que era víctima de un enfrentamiento. Los testigos y también las pericias de la Fiscalía demostraron que no había disparado en la pistola, etc. Entonces hubo un homicidio agravado, como bien dijo el director, y además un encubrimiento del crimen de parte de otros 3 policías que acompañaban al hechor. Por el asesinato de Mauricio Salazar fue condenado a 20 años de cárcel el elemento de la policía que disparó y alteró la escena del crimen. En el 2019, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos documentó 48 casos de ejecuciones extralegales cometidas entre 2014 y 2018, atribuidos a elementos de la PNC.
a partir del asesinato del señor José Mauricio Salazar, que además pues era una persona con discapacidad física y también con discapacidad auditiva, pues en cuanto a las investigaciones que deben de realizar sobre las ejecuciones extralegales, pues debería de fortalecerse también el aspecto de difusión y promoción de los derechos humanos de las entidades públicas que están sujetas de las labores de autoridad respecto de los ciudadanos también. El representante de la Procuraduría llamó a fortalecer la difusión y promoción de los derechos humanos para que los policías implementen las leyes y protocolos de actuación policial. El crimen contra Mauricio Salazar se dio cuando la PNC era dirigida por Howard Cotto. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, quien nos recibe con un reportaje muy único, a su estilo, desde Lima, Perú, con lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. La noticia quizás más importante es que ayer el Congreso, en unanimidad total, inhabilitó al expresidente Martín Vizcarra por 10 años para tener cargos públicos. Y también lo hizo con Pilar Massetti, que fue ministra de Sanidad de 8 años. Y también Elizabeth Astete, que fue ministra de Asuntos Exteriores por 1 año. ¿Cuál es la razón? Pues que emplearon o recibieron la vacuna irregularmente. El expresidente Martín Vizcarra la recibió él y también por él la recibió su esposa y su hermano. Y esto es ir en contra de la igualdad que tenemos todos los ciudadanos ante la ley, según la Constitución. El expresidente Martín Vizcarra va a presentar pues un recurso ante el Poder Judicial del Perú y también va a presentar el caso a la Corte Internacional Iberoamericana de Derechos Humanos. Bien, los vacunados todavía son muy pocos, está ahora los ancianos en algunos sectores de Lima y también de provincias, en la segunda vacuna algunos y en la primera otros. El expresidente Kuczynski también hoy va a ser llevado a vacunarse. También están llegando algunas vacunas, esperamos que lleguen 200.000 de Pfizer, como estaba prometido. Y se habla, al menos habla el ministro de Sanidad, que para el 28 de julio, que es el día de la fiesta nacional y el cambio de presidente, pues que como 5 millones de peruanos estemos vacunados. Ojalá sea verdad, ojalá sea incluso antes si es posible. El bono de 600 soles todavía está pendiente para muchos hogares que no lo reclaman. Para informarse, llamen al número 101. Se está ahora preparando la oración, el cerco de Jericó, llamado Mater Fátima, para el Día de la Virgen de Fátima, un rosario internacional orando por la humanidad, orando por todo el mundo, para que a través de la Virgen María de Fátima llegue también la salvación y la sanación a miles y miles y miles de personas. Este lunes estaba previsto las clases semipresenciales y presenciales, sobre todo en el sector rural. En algunos lugares es imposible, no tienen tablet, no tienen lugares apropiados, en otros puede ser. También nosotros estamos orando mucho para que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral, pues con paz, con democracia y por el bien del Perú. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano.
Este es el videomensaje que el Papa Francisco le envía a los obispos de Brasil. Queridos hermanos en el episcopado, con motivo de la 58 Asamblea General de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, quiero dirigirme a ustedes, y perdonen que lo haga en español, pero entre Brasil y Argentina hay un idioma que todos entendemos, que es el portuñol, así que ustedes me entenderán. Y a través de ustedes quiero dirigirme a todos los brasileños, en un momento en que este amado país enfrenta una de las pruebas más difíciles de su historia. Me gustaría en primer lugar expresar mi cercanía a los cientos de miles de familias que lloran la pérdida de un ser querido. Jóvenes y ancianos, padres y madres, médicos y voluntarios, ministros sagrados, ricos y pobres. La pandemia no ha excluido a nadie en su estela de sufrimiento. Pienso en particular en los obispos que murieron víctimas del COVID. Pido a Dios que conceda a los fallecidos el descanso eterno y que dé consuelo a los corazones afligidos de los familiares que muchas veces ni siquiera han podido despedirse de sus seres queridos. Y este irse sin poder despedirse, este irse en la soledad más despojada, es uno de los dolores muy grandes de quien se va y de quienes se quedan. Queridos hermanos, la proclamación de la victoria del Señor Jesús sobre la muerte y el pecado todavía resuena entre nosotros. El anuncio pascual es un anuncio que renueva la esperanza en nuestros corazones. No podemos rendirnos. Como cantamos en la secuencia del Domingo de Pascua, lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Sí, queridos hermanos, el que ha triunfado está a nuestro lado. Cristo ha vencido a la muerte. Renovemos la esperanza de que la vida triunfará. Nuestra fe en Cristo resucitado nos muestra que podemos superar este trágico momento. Nuestra esperanza nos da valor para levantarnos. La caridad nos urge a llorar con los que lloran y a dar una mano, sobre todo a los más necesitados, para que vuelvan a sonreír. Y la caridad nos urge a nosotros como obispos a despojarnos. No le tengan miedo a despojarse. Cada uno sabe de qué. Es posible superar la pandemia. Es posible superar sus consecuencias. Pero solo lo lograremos si estamos unidos. Y la conferencia episcopal debe ser una en este momento. Porque el pueblo que sufre es uno. Durante mi inolvidable visita a Brasil en el 13, al referirme a la historia de Nossa Señora Aparecida, comenté que esa imagen que fue hallada rota podría servir como símbolo de la realidad brasileña. Lo que estaba separado recobra la unidad. En Aparecida, desde el principio, Dios nos da un mensaje de recomposición de lo que está separado, de reunión de lo que está dividido. Los muros, barrancos y distancias que también hoy existen están destinados a desaparecer. La Iglesia no puede desatender esta lección. La Iglesia debe ser instrumento de reconciliación. Y ser instrumento de reconciliación, ser instrumento de unidad. Y esta es la misión de la Iglesia en Brasil. Hoy más que nunca. Y para ello es necesario dejar de lado las divisiones, los desacuerdos. Es necesario encontrarnos en lo esencial. Con Cristo, por Cristo y en Cristo, para poder redescubrir la unidad del Espíritu
con el vínculo de la paz. Solo así ustedes, como pastores del pueblo de Dios, podrán inspirar no solo a los fieles católicos, sino también a otros cristianos y a los demás hombres y mujeres de buena voluntad en todos los niveles de la sociedad, incluso a nivel institucional y gubernamental. Podrán inspirar a trabajar juntos para superar no solo el coronavirus, sino también otro virus que desde hace tiempo infecta a la humanidad, el virus de la indiferencia, que nace del egoísmo y genera injusticia social. Queridos hermanos, el desafío es grande. Sin embargo, sabemos que el Señor camina con nosotros. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos dice Él. Por eso, en la certeza de que no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, caridad y templanza, sacudámonos de todo lastre y del pecado que nos asedia y continuemos corriendo con perseverancia la carrera emprendida, fijos los ojos en Jesús, siempre Jesús. Ahí está nuestra base, nuestra fuerza, nuestra unidad. Pido al Señor resucitado que esta Asamblea General dé frutos de unidad y reconciliación para todo el pueblo brasileño. Y en la conferencia episcopal, unidad que no es uniformidad, pero que es armonía. Y esa unidad armónica que da solamente el Espíritu Santo. Imploro a Nuestra Señora Aparecida que ella, como madre, les alcance a todos sus hijos la gracia de ser custodios del bien y de la vida de los demás y promotores de fraternidad. A cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanos obispos, a los fieles que les han sido confiados y a todos los habitantes del Brasil, de corazón les doy mi bendición. Y por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí. O Señor os abençoe. Unámonos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de abril, que es que se respeten y reconozcan los derechos humanos fundamentales. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Y nos despedimos con el bello mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños, al cual le enviamos un caluroso. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de ABBA Radio y Televisión, ABBA Magazine, ABBA Group. Estamos
muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero Edición Fin de Semana. Muchas gracias por su preferencia y les invitamos a que sigan con nuestra programación. Nos pueden seguir por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.